Bueno, hoy vamos a ver un tema que se trata de integración numérica. Hoy es un tema en el cual vamos a necesitar bastante el uso de la calculadora. Lo que sí, que en el parcial, obviamente, no tienen calculadora, entonces los números, en caso de haber algún ejercicio de este tipo, que siempre hay en el parcial y en las recuperaciones, los números ya son más o menos redonditos y fáciles de calcular, así como cálculo eh, prácticamente mentales pueden hacer, o sea, números redondos para calcular, no le damos números decimales ni fraccionarios, cosas raras. Pero en la clase que vamos a tener, seguramente vamos a tener números decimales y vamos a usar la calculadora. Lo mismo en los trabajos prácticos. Pueden usar calculadora, todo. Lo importante es que tengan el concepto claro, cómo aplicar las fórmulas y sumar bien. Nada más, sumar bien números fáciles de calcular. Lo que ocurre es que ustedes saben que cuando tenemos una función continua en un intervalo cerrado a b, estamos seguros de que la integral entre a y b de esa función existe. Eso es porque si la función es Profe, continua, ¿sí? Profe, no está compartiendo pantalla. eso no está compartiendo. No, si no tengo que compartir nada, estoy hablando nada más. Ah, ok. Voy a compartir. Recuerden entonces que cuando ustedes tienen una función continua en un intervalo cerrado a b, en ese intervalo la función es integrable. Quiere decir, la integral existe. Pero no significa de que uno la pueda resolver. No siempre las integrales se las pueden resolver de manera exacta. Ya sea porque la función integrando no tiene una primitiva. Hay funciones que no tienen primitiva. Por ejemplo, a ver, ahora voy a compartir. Supongamos, si ustedes tuvieran la integral, por ejemplo, entre 0 y pi sobre 2 del seno de x cuadrado por diferencial de x, esa integral no se la puede resolver. No se la puede resolver porque no hay, o sea, digamos, porque f de x igual al seno de x cuadrado no tiene primitiva. Es decir, es imposible encontrar una función cuya derivada sea el seno de x cuadrado. Entonces no se las puede resolver a esta integral. O, por ejemplo, la integral, supongamos que tengan entre 1 y 2, supongamos, de e elevado a la x a la cuarta, por diferencial de x. No se las puede resolver a ninguna, ni a esa. No tienen primitivas. La función g de x, por ejemplo, e elevado a la x cuarta. No hay ninguna función cuya derivada de eso, a pesar de que son funciones continuas. Y así, hay una infinidad de integrales que no se las puede resolver por el solo hecho de no tener primitivas. Hay otros casos en los cuales no se conoce la función integrando, pero sí se conoce, por ejemplo, una tabla de valores. Es decir, hay casos, supongamos, una integral, qué sé yo, por ejemplo, entre 0 y 10 de una f de x por dx, pero que no conozco f de x, la expresión de f de x no la conozco, pero sí conozco una tabla de valores. Supongamos x, y acá tengo el f de x correspondiente. Supongo que cuando x vale 0, f de x vale 1, cuando x vale 1, f de x vale, f de 1 vale 7, etc. Para el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y así hasta el 9, hasta el 10. Supongamos que uno tiene una determinada tabla de valores
4, bueno, ¿cuánto van? 3, 6, así. Uno tiene una tabla de valores solamente y no tiene la función, la expresión. Entonces, tampoco se la puede resolver a esta integral de manera exacta. Bien, entonces hay métodos que me permiten resolverla, aunque sea en forma aproximada. Por lo menos tener una idea del valor que puede tener esa integral en forma aproximada. Y uno puede aproximarse todo lo que uno cree necesario. Supongamos, uno puede pretender calcular estas integrales, o la integral de arriba, por ejemplo, con 3 cifras decimales exactas. Esta otra, por ejemplo, que uno la quiera calcular con 6 cifras decimales exactas, sí se lo puede hacer. Por supuesto que cuantas más cifras decimales exactas uno quiere, más trabajo va a tener que tener, porque la expresión, la fórmula que vamos a usar, va a ser más grande, más larga. Y se van a tener que hacer más cálculos, pero se puede calcular con la precisión que uno necesite. Bien. Esto lo tenemos acá en el PDF de integración numérica. Bien, entonces tenemos así lo que vamos a denominar método de integración aproximada. Recuerden ustedes que la integral definida, si f, por ejemplo, si consideramos que f de x es mayor o igual que 0 y continua, y f continua en el cerrado AB, nosotros sabíamos que la integral entre a y b de f de x por dx, ¿qué era? ¿Qué era esa integral? Esa de B está. Ya está, perdón. La primitiva de B particularizada para la primitiva de f particularizada para B menos la primitiva de f particularizada para A. Sí, ¿y qué era eso gráficamente? Una región. Un Era número que real. el área de una región, ¿sí? O sea, supongamos que esta es la gráfica de f en el intervalo AB. Esto es AB. Si la función es continua y no negativa, por eso acá estoy diciendo esto, f de x mayor o igual que 0, nosotros teníamos que el área de la región, limitada por la curva, el eje x y las rectas x igual a A y x igual a B, esta es una región R, la podíamos calcular con esa integral. Era el área de la región R. Y eso uno lo podía calcular también como el límite de que cuando la norma de la partición tiende a 0, de la suma de Riemann, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Sí. ¿Cómo era? Desde I igual a 1 hasta N de F de C sub I por delta de X. O por delta de X sub I. Si uno tomaba una partición regular, o sea, si uno el intervalo lo dividía en una cantidad, digamos, en N subintervalos de igual longitud, N es todo de la misma longitud delta de X, entonces directamente la formulita acá era delta de X en lugar de delta de X sub I, y aquí en lugar de poner la norma de la partición, uno ponía, en lugar de decir que la norma de la partición tiende a 0, ¿se acuerdan que escribíamos aquí? ¿El límite de qué? En partición regular. N tiende a infinito. Bien, N tiende a infinito. Bien, y esto es lo que se llama suma de Riemann. ¿Y qué representaba esa suma de Riemann? ¿Qué me representaba? Que yo en cada uno de estos intervalitos elegía un valor C sub I. Acá, por ejemplo, un C sub 1, un C sub 2, C sub 3, y así hasta el final un C sub N. Y con ese C nos íbamos hasta la curva y teníamos el F. F de C sub 1, el F de C sub 2, F de C sub 3.
Y el delta de x, como es la longitud del intervalo, entonces yo tengo base por altura, me daba el área de un rectángulo, ¿sí? Ese rectangulito. Y luego teníamos el área de otro rectángulo acá, otro rectángulo. Y así. Entonces, esta suma de Riemann me representa, ¿qué cosa? La suma de las áreas de los n rectángulos que tengo desde A hasta B, con altura f de c sub i y base delta de x. Recuerden que delta de x es b menos a sobre n. Y que obviamente, cuanto más grande es n, esa suma de Riemann es más próxima al área de la región. Entonces uno, de alguna manera, si quiere, si uno, por ejemplo, no lo puede calcular al límite, por ejemplo, uno puede decir, bueno, de alguna manera, la integral entre a y b de f de x por dx será aproximadamente igual a la suma de Riemann, desde i igual a 1 hasta n, de f de c sub i por delta de x. Esto es una forma de aproximar. Es decir, uno toma rectángulos, áreas de rectángulos, hace la suma de los n rectángulos y el valor que me dé va a ser un valor próximo a la integral. Entonces, esta ya es una forma de aproximar el valor de la integral definido. Acá uno considera que f de x es mayor o igual que 0 para entenderlo gráficamente. Pero en la teoría, teóricamente, no es obligación de que f de x sea mayor o igual que 0. Lo importante es que la función sea continua. O sea, lo mismo uno va a poder calcular un valor aproximado de la integral sin importar si la función es positiva, negativa. Es decir, no, obviamente en ese caso no sería el área, pero uno puede lo mismo calcular una aproximación de la integral con una fórmula como esta. Tengan en cuenta que si uno, por ejemplo, esto, ¿cómo sería? Uno podría venir y decir, a ver, si este es el eje X, y acá tengo A, acá tendré X1, acá tendré X2, y así sucesivamente, X sub 3, etcétera. En algún lugar terminaremos con X sub n, que coincide con B. A coincide con X sub 0. Y recuerden que el C sub I es arbitrario. Obviamente, C sub I tiene que pertenecer al intervalo cerrado X sub I menos 1, X sub I. Es decir, cuando I vale 1, yo tendré C sub 1. ¿Va a pertenecer a qué intervalo? C sub 1 va a pertenecer a X sub 0, X sub 1, que sería el primer intervalo. Acá tendría un C sub 1. Acá tendría un C sub 2, C sub 3 y así sucesivamente. Como es arbitrario, uno puede elegir cualquier valor dentro del intervalo cerrado, entonces uno podría decir, bueno, hagamos, por ejemplo, que C sub 1 coincida con X sub 1, C sub 2 que coincida con X sub 2, C sub 3 con X sub 3 y así. Que el valor de C sub I coincida con el valor de la derecha del subintervalo. O sea que acá en B tendría el C sub n. De acuerdo a eso, entonces uno podría decir, bueno, la integral entre A y B de f de x por diferencial de x va a ser aproximadamente igual a ¿qué? Tengan en cuenta una cosita. Delta de x es constante, porque es siempre la misma, es la longitud de todos los intervalitos estos. Hemos dicho que esta es una partición regular. O sea, esto es constante. Porque esto es partición regular. Hemos dividido en n partes iguales al intervalo AB. Y delta de x, ¿cuánto valía? B menos A sobre n. ¿Sí? Profe, vamos a tener el caso que tengo que hacer la integración numérica con intervalos que no son regulares. Claro, no te conviene. Para hacer integración numérica te conviene tomar una partición regular siempre. Si no es mucho trabajo, muchísimo trabajo. Y es al cohete. Pero Siempre. se puede hacer, ¿no? ¿Cómo?
Se puede hacer con partición irregular, ¿verdad? Con particiones irregulares, sí, sí se puede hacer, pero no tiene sentido. Es como que vos quieras, si vos querés cavar un pozo para plantar un árbol ya que mide 2 metros de altura, no lo vas a hacer con una cucharita de té, ¿no es cierto? Vas a usar una pala, por lo menos una pala y pico. No podés hacerlo con una cucharita. A la larga sí lo vas a poder hacer al pozo, pero bueno, el trabajo no es el mismo. Entonces, siempre vamos a tomar partición regular. Como delta de x es constante, la vamos a poder sacar de la suma. Sale como constante, va a venir aquí, acá afuera. ¿Sí? Ahí va a venir. Entonces, ¿cómo nos quedaría esta formulita? Acá quedaría b menos a sobre n por, abramos corchete, si yo desarrollo esta suma, cuando i vale 1, voy a tener el f de c sub 1. Más, cuando n vale 2, tendré f de c sub 2. Más, cuando n vale 3, f de c sub 3. En realidad, como hemos dicho que los c van a coincidir con x1, x2, x3, etcétera, perdón, cambiar esto. Acá voy a tener x sub 1, x sub 2. No así. x1, x2. Acá voy a tener el f de x sub 3. F de x sub 3. Así sucesivamente, hasta llegar al último, que va a ser f de x sub n. Esa es Profesor, una forma de hacer un cálculo aproximado de la integral definida. profesor, ¿de dónde sale n? ¿O es un ejemplo, digamos, ¿De dónde sale qué? n? ¿O es N. un ejemplo lo que usted está haciendo ahora, digamos? N. N. No es un ejemplo, es la teoría. N es la cantidad de intervalos en los cuales vos lo divides al intervalo AB. N, obviamente, es un número natural. N es la cantidad de subintervalos dentro de la B. Eso es según la cantidad de valores que yo conozca, digamos. Claro, Bien. claro. Por ejemplo, en el caso de la tabla esta, ¿cuánto valdría N? 10. 10. No, perdón, 11. No, 10, porque vos tenés el intervalo de 0 a 1. Ahí tenés un intervalo. De 1 a 2. De 2 a 3. El intervalo 3, 4. El 4, 5. El 5, 6. El 6, 7. El 7, 8. El 8, 9. Y el 9, 10. Contalo, son 10. Entonces, si lo pensamos de alguna manera, sería la cantidad de x más 1, digamos. ¿O no? Claro. La cantidad de valores de x más 1. Exactamente. Eso es N. O sea, acá, en este ejemplo que está aquí, esta tablita, quiere decir que al intervalo 0, ¿No sería menos uno? Claro, no, menos 1. ¿eh? ¿No sería cantidad de valores de x menos uno? Sí, la cantidad de valores menos 1. Sí, exacto. O sea, al intervalo 0, 10 se lo ha dividido en 10 partes iguales. 0, 1, 2, 3, 4, 3, 4 y así hasta llegar a 10. En total son 10 intervalitos. Bien. Por eso les digo, cuanto más grande sea el valor de n, más próximo va a ser el valor de la integral a esta expresión que está acá. Bien. Pero no es generalmente esto un muy buen método porque los errores que se cometen son muchas veces grandes. Imagínense, si yo tomo un subintervalo, supongamos, es como que pongamos una lupa. Supongamos que acá tengo el intervalo x sub 2, x sub 3. Y que la gráfica de la función sea, supongamos, no sé, una cosa como esta.
en ese intervalo. Entonces, esto es delta de x. Esto es delta de x. Y hemos dicho, por ejemplo, que C sub 3 va a ser x sub 3. Entonces yo acá estoy teniendo, por ejemplo, el f de x sub 3. Entonces, ¿cuál sería el rectángulo? El rectángulo sería este. ¿Se dan cuenta? Entonces, es como que yo estoy diciendo que el área de ese rectángulo, el área de ese rectángulo, le llamemos A sub 3, es aproximadamente igual al área bajo la curva. O sea, esa partecita de color rojo, aproximadamente igual al área de R, pero en el intervalo x2, x3. ¿Qué opinan ustedes? ¿Son próximos? Hay una gran diferencia entre uno y otro, ¿ve? Esa parte se está sumando de más. ¿Entienden? Entonces, los errores son a veces grandes. Por eso, hay otros dos métodos que son, uno se llama el método de los trapecios, o regla de los trapecios, y el otro la regla de Simpson. La regla de los trapecios lo que me dice es algo como lo siguiente. Supongamos nuevamente, por ejemplo, para que tengan una idea, que acá está x sub 2 y acá está x sub 3. Y esto es delta de x. Y supongamos que la gráfica es como la que recién hemos hecho. Una curva como esta. Esa es la gráfica de f ahí en ese intervalo. Y acá yo tendría así. Ahí. Y ahí. Ahora lo que uno piensa hacer es lo siguiente. En lugar de dibujar un rectángulo, lo que uno va a hacer es dibujar un trapecio. ¿Cómo? Bueno, así. Uno, este punto. Y este punto con un segmento de recta. Y tengo ese trapecio. Bueno, esto va acá. Entonces ahí uno tendría el área de ese trapecio aproximadamente igual al área de la curva, bajo la curva. No sé si me están entendiendo. Acá podemos decir el área del trapecio dentro del intervalo x2, x3 es aproximadamente igual al área bajo la curva. ¿Cuál sería el área bajo la curva? Bueno, sería, si uno pinta, sería eso más esto. Entonces, lo vamos a hacer acá con color rojo, el área de la región, digamos, en el intervalo x2, x3. ¿Me están entendiendo lo que hago? Sí, profe. Sí, profe. Fíjense que ahora el error es más chico que antes. ¿Ves? Si yo tengo ahora ese trapecio, ahora es más próximo que antes cuando tomábamos un rectángulo. Profesor, ¿y cómo sabría que justo en esa parte de la función está, digamos, o sea, como que estaría bien que vaya un trapecio? ¿Se entiende? No te entiendo. ¿Cómo sabría usted que en esa parte de la función, en ese intervalo, estaría bien, o sea, la curva es de la forma que puede ir un trapecio y que va a estar bien? ¿Se entiende? No entiendo la pregunta. Claro, Por- por ejemplo, si desde x sub 2 a x sub 3 no pudiese poner una línea recta, sino que ahí la función tuviese una curva hacia arriba o hacia abajo o algo No así. importa, no importa. No importa. O sea, en general, a ver, ustedes comparen estos dos casos. Una cosa es tomar un rectángulo y otra cosa es tomar un trapecio. ¿Cuál creen ustedes en cuál de estos dos casos
es más próxima el área bajo la curva? ¿Al área del rectángulo o al área del trapecio? El trapecio. El área del trapecio, ¿sí? Porque acá el error, aquí, este pedacito que está aquí, ahí, es mucho más chico que en este caso, ¿eh? Lo que está en color amarillo sería lo que uno calcula de más. ¿Eh? Eso nada más, es decir, por supuesto que, a ver, cuando uno toma rectángulos, la fórmula que queda es la que acá es la formulita esta. Cuando uno toma rectángulos, la fórmula es esta que está acá a la derecha. B menos A sobre N, y acá hago la suma de los valores de I. El F de X1 más F de X2, F de X3, hasta llegar al F de B. El F de Xn. Entonces, cuando uno aplica esta fórmula, obtiene un número, que va a ser un valor aproximado al valor de la integral. Esa es la fórmula para cuando uno toma rectángulo. Ahora vamos a ver que cuando uno toma trapecio, obviamente la fórmula es otra. No es esta. Ya deja de ser una suma de Riemann. Es otra fórmula. Pero el valor numérico va a ser más próximo al valor del área de la región. O, a ver, para que terminen de entender. Ahora, supongamos, este es el eje X, el eje Y. Supongamos que la gráfica de F sea esta curva. Esta es F. Acá tengo el intervalo AB. Y bueno, y lo divido en N partes iguales. En N intervalos, subintervalos de igual base, de igual longitud. Supongamos. Bien. Esto es A, esto es B. Este sería X1, X2, X3 y así seguiré. ¿Está? Acá tendré el X sub n menos 1, B va a ser el X sub n, A es el X sub 0, listo. Ahí está hecha la partición. Lo que yo quiero es esto, la integral entre A y B de f de x por dx. Calcularla en forma aproximada. Aproximadamente igual a qué cosa. Bueno, la regla de, digamos, la suma de Riemann era con rectangulitos. Bien, ahora la regla del trapecio, en lugar de rectángulos van a ser trapecios. Es decir, lo que uno hace es toma este punto y lo unen con un segmento de recta. Luego toman, a ver, hagamos otro color. Toman este punto y hagan un segmento de recta. Este punto y segmento de recta. ¿Ve? Eso es lo que estoy haciendo. Cada puntito en forma consecutiva, en cada subintervalo, lo unimos con segmentos de recta. Entonces se forman trapecios. ¿Me van entendiendo? Esa es la regla de los trapecios. Entonces lo que uno hace es que calcula el área de cada trapecio. El área de ese trapecio, más el área de ese, más el área de ese, más el área de ese trapecio, el área de este otro, y así, más el área de esta. Acá, bueno. Más esta otra, más este pedacito que de acá también hay que sumarlo, el área de los trapecios. El área, la suma esa de las áreas de todos esos trapecios me va a dar el área de la región en forma aproximada. ¿Han entendido? Sí. Bien, ahora, ¿a qué es igual el área de un trapecio? A ver, vamos. Base mayor menos base menor por la altura. Más base Bien. menor. Bien, supongamos, este es un trapecio. Obviamente acá tengo que tener ángulo recto. Es un trapecio. ¿Sí? ¿Dónde? Esto es la base menor. Le llamemos, a ver, usemos otras letras.
Le llamemos B minúscula. Esta es la base mayor, B mayúscula, y esta es la altura, H. El área del trapecio, de bases B, B y altura H vale, el área vale B, la suma de las bases dividida en 2 por la altura. Esa es la fórmula del área del trapecio. Esa la pueden deducir ustedes solitos. Supongamos a ese trapecio, si uno traza una línea aquí formando un rectángulo, tiene un rectángulo y un triángulo. Pueden calcular el área del rectángulo, el área del triángulo, hacen la suma, simplifican y llegan a esta formulita. ¿Mm? Bien. Entonces, esa es la fórmula que uno aplicaría en cada uno de estos trapecios. ¿Cuáles son las bases de estos trapecios? Bueno, en el primer trapecio, las bases son el F de A y el F de X1. ¿Entienden? Esta altura de la izquierda y esta altura de la derecha. Esas son las bases. Y la altura de ese trapecio es el delta de X. ¿Me siguen? Sí. Entonces, a ver, si voy al primer trapecio, hago la formulita sería F de A más F de X1 dividida en 2 por delta de X. Ese sería el área del primer trapecio. En lugar de A, puedo escribir X sub 0. Es lo mismo. X sub 0. Recuerden que A es lo mismo que X sub 0. ¿Cómo sería el área del siguiente trapecio, del segundo? En el siguiente trapecio, las bases serían el F de X1 y el F de X2. ¿Sí o no? Esta altura de la izquierda es el F de X1 y esta altura de la derecha el F de X2. Sí. Y la altura del trapecio es delta de X. Entonces, esta expresión que acá tengo es el área del primer trapecio. Le sumemos el área del segundo trapecio. Era F de X1 más F de X2. Todo esto dividido en 2 por delta de X. Más el tercer trapecio. ¿Cómo va a ser las bases del tercer trapecio? Y bueno, esta de la izquierda va a ser el F de X2 y esta de la derecha es el F de X3. Esas son las bases. Entonces la formulita, la suma, el área de ese tercer trapecio sería F de X2 más F de X3 dividido en 2 por delta de X, que es la altura del trapecio. Y así uno sigue, va a seguir, hasta el último trapecio, el último que está acá, este trapecio, lo hagamos ahí, donde las bases van a ser ¿quién? El F de X sub n menos 1, el F de B, o sea, F de XN, estas son las bases. Y la altura es delta de X. ¿Me siguen o no me siguen? Sí. Entonces acá yo voy a tener F de X sub n menos 1 más F de X sub n dividido en 2 por delta de X. Bien. Esta suma a mí me está representando, entonces sería la suma de las áreas de los trapecios. Le llamemos, por ejemplo, T mayúscula. A toda esa suma, toda esta suma es igual a T, por ejemplo. Fíjense que de todos estos términos yo puedo sacar un factor común. ¿Cuál es el factor común?
Delta de X Delta de sobre X. 2. Delta de Dos. X sobre 2. Perfecto, ¿eh? Acá está. Delta de X sobre 2. En todos los casos, en todos los términos, tengo esa fracción, la mitad de delta de X. Delta de X sobre 2 lo puedo sacar de factor común. A ver, ¿cómo quedaría? T sería, si saco factor común, delta de X sobre 2, ¿qué va a quedar? El f de X sub Sigma. 0, f de X sub 0, más qué? F de X1 más f de X1, ¿sí? O sea, va a quedar 2 veces f de X1. Más, ¿qué más me va a quedar? El f de X2 que está acá. Y nuevamente aparece el f de X2 acá. O sea, 2 veces va a aparecer el f de X2. Y así va a seguir 2 veces el f de X3. Y sigue, sigue, sigue. Vamos más acá. El f, 2 veces el f de X sub n menos 1, que sería el penúltimo. Si ustedes se fijan, acá está. A ver, lo hagamos con color anaranjado. F de X sub n menos 1 es esto. Que es la base de los dos trapecios, del que está a la izquierda y del que está a su derecha. Por eso aparece 2 veces. Acá tengo el f de X sub 2, este. F de X sub 2. Es base del trapecio, del segundo trapecio, pero también es base del tercer trapecio. Por eso aparece 2 veces. En cambio, el f de X sub 0, que sería el f de A, aparece una sola vez. Y el f de B también va a aparecer una sola vez, el f de xn. Entonces acá, esto terminaría con el f de X sub n. Una sola vez. ¿Me han entendido? Sí, profe. Bien. Ahora, saco el X sub 0, saco X sub n y pongo A y B. Acá pongamos f de A y acá pongamos f de B. Es lo mismo. Y en lugar de delta de X, saco delta de X. ¿Y qué era delta de X? Delta de X era B menos A, era B menos A sobre N, ¿no es cierto? Y si a eso lo divido en 2, el 2 este que está aquí, va a quedar B menos A sobre 2N. ¿Sí? Bien. En definitiva, la integral entre A y B de f de X por diferencial de X se hace aproximadamente igual al valor de T. Esa es la fórmula que me va a permitir aproximar la integral con la regla del trapecio, de los trapecios. Con esa fórmula aproximamos la integral. ¿Hay alguna pregunta? Profesor, ¿se lo puede representar como sigma de algo? ¿Me entiende? Perdón, con el, no me sale la palabra de... ¿A toda esta suma? Sí, Sí. Sí, a ver. Toda esta expresión que está acá, sí, deja que la vea. Claro, el valor de t, pero en realidad no tiene sentido, pero lo podemos expresar. T sería la suma desde i igual a 1 hasta n del área de un trapecio, del iésimo trapecio, que era el f de x sub i menos 1 más f de x sub i sobre 2, que es la suma de las bases dividida en 2 por el delta de x, que es la altura. Ahí está. Esa sería la forma de expresar toda esta suma. Todo el valor de t, mejor dicho. Es lo mismo. Bien. Entonces, vamos teniendo en claro lo siguiente hasta ahora. Vamos viendo dos formas diferentes de aproximar una integral. Una, mediante rectángulos, que esto ya se lo sabía cuando hemos visto la suma de Riemann.
La fórmula que se obtiene es la que está acá. B menos A sobre N por la suma de los valores de I desde 1 hasta N, desde X sub 1 hasta X sub N. Pero no es lo mejor, porque hay una aproximación mucho más precisa, que es la fórmula esta de la regla de los trapecios. En lugar de rectángulos, tomo trapecios. En cada subintervalo tengo trapecios. Y bueno, acá hemos deducido la formulita, teniendo en cuenta el área de un trapecio, hemos sumado las áreas de los trapecios, hemos simplificado toda esta expresión y aquí obtengo la fórmula del área de, ¿cómo se llama? De la regla de los trapecios. La otra forma de aproximar la integral. Bien. Y hay otra forma de hacerlo. A ver, esperen un momentito. Vamos al PDF. Ya tenemos el PDF. Método de integración numérica. Todo esto está acá escrito. Bla, bla, bla. Y acá les muestra un esquema donde dice que los métodos de integración aproximada son estos tres. Suma de Riemann, rectángulo. Regla de los trapecios, trapecios. Y la regla de Simpson, ya le voy a decir enseguida. La regla de los trapecios, bueno, acá en este caso se considera f de x mayor o igual que 0 para que uno lo interprete como área. ¿Sí? Pero profesor, diga, esto sería la demostración. no es una demostración, es una deducción, digamos, de la formulita. Es Iría una al final. deducción, porque no es un teorema. ¿Entendés? Entonces no es una demostración. Uno lo deduce a esto. No te lo llegan a pedir, ¿verdad? ¿Cómo, mijo? No te lo llegan a pedir en el final. Ah, eso no sé. ¿Quién dice que no llegan a pedir? No, es que no era una demostración por eso. No, pero es una deducción. Se puede pedir, en el examen final se puede pedir, a ver, deduzca la fórmula de la regla de los trapecios. No es una demostración, pero sí se puede pedir. Lo conceptual es eso, es la regla de los trapecios, es así. Bueno, acá está expresado de otra manera, como la integral de cada uno de las porciones de la región, pero a la larga o la corta termina siendo, acá tienen el dibujito, los trapecios. Ahí tienen la fórmula del iésimo, del área del iésimo trapecio. Acá está escrita la aproximación. Y luego ya tenemos un teorema. Luego ya se lo expresa como un teorema. Pero esto primero es una deducción. Y acá tienen la formulita, ¿ves? Dice delta de x sobre 2. Y acá está la suma, ¿ves? F de x sub 0 más 2 veces f de x1, 2 veces de f de x2, 2 veces, 2 veces, hasta el último, que es el f de x sub n. ¿Por qué se lo hace como teorema? Porque la deducción se la hace considerando esto, f de x no negativa. En cambio, un teorema, ya cuando uno lo lleva a un teorema, ya no me dice que la función tiene que ser no negativa. Simplemente me dice, f es una función continua en el intervalo cerrado AB. O sea, ahora vale para cualquier función esta fórmula. Entonces son trapecios entre comillas, porque si la función fuera negativa ya no son trapecios. O sea, los valores esto de y, el f de x0, f de x1, f de x2, pueden llegar a ser negativos. Entonces no representarían trapecios. Pero lo mismo, la fórmula sigue siendo válida. Y a eso no lo demostramos. A este teorema no lo demostramos. Por eso es una deducción solamente considerando que la función es positiva, es no negativa. Se llega a esta fórmula, pero se la acepta este teorema. Para cualquier función continua en el intervalo cerrado AB. Bien, antes de ver la siguiente regla, veamos un ejemplo. Este ejemplo. Dice, un automóvil recorre en una carretera, oh, qué horrible que está denunciado. Un automóvil recorre una carretera, debería decir ahí,
en una carretera, una distancia en 84 minutos. Oh, qué fea la frase. Wow. O sea, ¿qué me está diciendo esto? Hay un auto que se mueve durante 84 minutos y obviamente recorre una determinada distancia. Su velocidad v corta en cada intervalo de 6 minutos, es decir, cada 6 minutos se ha medido su velocidad mediante una pistola de radar en kilómetros por hora, desde el inicio del recorrido y durante los 84 minutos. Y se hizo esta tabla. Y la pregunta me dice, ¿qué distancia recorrió? Bueno, veamos, tengamos en cuenta que una hora es 60 minutos. Entonces, 6 minutos es la décima parte de una hora, ¿sí? 84 minutos es 1,4 horas. Entonces, los instantes en los que se ha medido la velocidad de este auto fueron estos. Y inicialmente el auto comienza su movimiento con una velocidad de 124 kilómetros por hora. Esa es la velocidad de partida del auto. Terrible auto, papá, me gustaría tener. Bien. Y luego, a los 0,1 hora, o sea, a los 6 minutos, la velocidad se ha medido y vale 134. A los 12 minutos, o sea, 0,2 hora, 148 la velocidad. Y así, a los 18 minutos sería 0,3 horas, 156. Y así sucesivamente, hasta que al último sería 84 minutos, la velocidad que llevó el automóvil fue de 123 kilómetros por hora. Entonces se hizo esta tabla. Observemos que no conozco la función velocidad. Lo que sí, recuerden que nosotros habíamos visto la velocidad era la derivada de la posición en función del tiempo. O sea que la posición, ¿cómo la puedo encontrar? Como la integral de la velocidad de v de t, digamos, por diferencial de t. Eso sería el s de t. ¿Sí? La integral de la velocidad me va a dar la posición. Bien. Entonces, ¿qué va a pasar? La función velocidad no la conozco. Entonces, fíjense que si uno calcula la posición a los 1,4 horas menos la posición inicial, eso me estaría dando la distancia que recorrió el automóvil. ¿Me siguen? La posición a los 84 minutos menos la posición en 0 sería la distancia recorrida por el auto. Y eso sería lo mismo que la integral entre 0 y 1,4 de la velocidad por el diferencial de t. Entonces, es como que yo tengo lo siguiente. Es como que yo tengo acá sí. Yo acá tengo el tiempo. Acá voy a tener 0. Acá tendré 6 minutos, 12 minutos, 18 minutos, etcétera. Llegará un momento en el que yo tendré los 84 minutos. Eso si lo trabajo en minutos. Pero si lo trabajo en horas, esto va a ser 0, esto es 0,1, 0,2, 0,3, y así se sigue, y el último es 1,4. En esa unidad estamos trabajando, horas. ¿Cuántos intervalos serían? ¿84? No, a ver, esto sería minuto. Voy a poner acá minuto. Ahora, ustedes saben que 14. delta de t, en este caso, sería b menos a sobre n, ¿sí? O sea, si yo de acá despejo n, me quedaría b menos a sobre delta de t. ¿Cuánto es b? 84. ¿Cuánto es a? 0. ¿Y cuánto es delta de t? 6. 6. Ahí estoy trabajando el minuto.
Si lo quieren trabajar en hora, es exactamente lo mismo. En hora sería 1,4 sería B, 0 sería A y 0,1 el delta de T. Porque esto va de 0,1 en 0,1. ¿Se dan cuenta? El delta de T vale 0,1 horas o bien 6 minutos. ¿Cuánto vale 84 dividido en 6? La mitad de 84 es 42. 14. Y la tercera, 14. O sea que el intervalo AB, que sería el intervalo, estoy ubicado en el intervalo 0, 1,4, ha sido dividido en 14 partes iguales. ¿Sí? Ahí está. Entonces fíjense que este sería T sub 0, esto sería T sub 1, T sub 2, T sub 3 en horas, porque la tabla ha sido escrita en horas. T sub 3, T sub 4 y así sucesivamente, y acá el último sería T sub 14. Bien. Y ahí tienen la formulita. Recuerden que en la fórmula, acá habíamos puesto, esto que está acá, esto, es lo mismo que escribir delta de X dividido en 2. ¿Sí? Es lo mismo. Entonces, acá tenemos. Delta de T sería esta parte. 0,1 el delta de T dividido en 2. Es el delta de X sobre 2. Y acá tienen la velocidad en A. Y acá viene el doble de la velocidad en 0,1, el doble de la velocidad en 0,2, el doble de la velocidad en 0,3, el doble de la velocidad en 1,3, que es el penúltimo valor, y al final de todo, la velocidad de 1,4. O sea, es simplemente la fórmula que acá tengo, ¿ve? Este sería el valor de, el primer valor de la función, al último tengo el último valor de la función, y todos los valores intermedios de la función están multiplicados por 2. Esos números, B de 0, B de 0,1, B de 0,2, que sea B de 0,9 hasta B de 1,4, son los valores que aparecen en la tabla. Estos valores, este valor. B de 0 vale 124, B de 0,1 vale 134, y así. B de 0,5 vale 133, y el último, B de 1,4 vale 123. Es decir, se van reemplazando todos estos valores acá, en esta formulita. Agarran una calculadora, hacen el cálculo, suman todo esto de una sola vez, se suma, multiplican por 0,1, dividen en 2 y se obtiene este numerito, 164,25. Y esa es la distancia aproximada que se ha trasladado el auto en kilómetros. Es decir, la integral es aproximadamente igual a ese número. Entonces uno logra conocer el valor de esa integral en forma aproximada. Y este fue un caso en el cual no tengo la expresión de la función Profe, integral. Diga. ¿es necesario que trabajemos con unidades ahí para que hacer la simplificación y nos dé la unidad final, que es kilómetro, por ejemplo? Sí, sí, o sea, ya está todo listo. Pues la tabla ya está acá, el tiempo en horas y la velocidad en kilómetros por hora. Entonces, al trabajar con esto, obviamente el resultado te va a dar en kilómetros. Por eso da kilómetros. ¿Alguna otra pregunta? La única complejidad del método de los trapecios es el identificar cómo sería la integral y hacer la suma y la división, ¿o no? Exactamente, La multiplicación, perdón. exactamente, sí. O sea, la fórmula se la tienen que saber.
esa formulita. ¿Dónde estábamos? Esta no. Profe, Que la integral entre A y B de f de x por dx es aproximadamente igual al valor t. ¿Cuánto vale t? Todo esto que está acá. B menos A sobre 2n, o bien delta de x sobre 2, que es lo mismo. Cualquiera de los dos escriben acá. Y acá tienen el f de A más 2 veces f de x1, 2 veces f de x2, 2 veces f de x3, hasta 2 veces del penúltimo valor, más al último va f de b. Y listo. Es cuestión de hacer esa suma y así se obtiene el valor aproximado de la integral. ¿Sí? Pregunto. ¿cómo sabemos cuál método utilizar? El enunciado te lo va a decir por ahora. Por Ah, ahora bien. te va a decir, use la regla de los trapecios. ¿Mm? Digamos, en los ejercicios que vamos a hacer ahora, solamente vamos a usar o la regla de los trapecios o la regla de Simpson, que ya le voy a explicar de qué se trata. Esta regla que sería, si le queremos poner algún nombre, sería la regla de los rectángulos. O bien podríamos hablar de la regla de sumas de Riemann, si quiero. Podemos hablar también así. Esto no lo utilizamos, porque esto no es muy preciso. Se comete mucho error en el cálculo. Mucho más mejores valores se obtienen con la regla de trapecio o la regla de Simpson, que ya la vamos a ver. O sea, estas son las dos que vamos a utilizar. ¿Alguna otra pregunta? Por mi parte no, profe. ¿Algo que no hayan entendido? Bien. Profe, disculpe, a los Diga. ejercicios anteriores que veníamos haciendo, ¿se le puede aplicar la regla esta también? Sí, Usted dice que es para ser más aproximado. claro. Esto se hace para hallar un valor aproximado de la integral. Y esto se hace, como les dije al principio, en casos que las integrales no se las pueda resolver, como ser estas dos que están aquí, porque no se conoce primitiva, no tienen primitiva la función integrando, entonces no se puede aplicar la regla de Barrow por el solo hecho de que estas funciones no tienen primitivas. O casos como este, en el cual no conozco la expresión de la función, pero sí conozco una tabla de valores. Entonces, tienen esos valores, eso sí, tienen que estar distribuidos en forma uniforme. O sea, una partición regular. Si se toman medidas, tienen que ser de manera regular. Por eso yo acá he puesto 0, 1, 2, 3, 4 hasta llegar a 10. No he puesto 0, 0,5, 1,4, 2,9, 3,6. No lo puse en forma aleatoria. La hice en forma regular. Si uno tiene esas medidas en forma regular, uno puede hacer el cálculo aproximado de la integral. O bien, casos como estos. Hay que calcular los valores de la función en cada uno, el x1, x2, x3, hasta llegar al x sub n. Y se aplica la fórmula. Pero cuando uno tiene una integral de una función que a la primitiva sí se la puede encontrar, pero uno calcula el valor exacto de la integral sin ningún problema. Pues así. Ah, claro. Yo tuviese la integral entre 0 y pi sobre 2 de seno de x, pero no tiene sentido hacerlo con esto. La integral del seno de x es menos coseno de x. Aplica la regla de Barrow y obtener el valor exacto. ¿Está claro? Sí, profe. Bien. Los cálculos aproximados, pero eso no era ahí, sino aquí. Los cálculos aproximados es para funciones así. Bien. Bueno. Profe, una consulta. Diga. Si tendríamos una función que es negativa, en vez de una suma quedaría una resta. Es que una resta es una suma. Claro, pero o sea, quedaría un número negativo. Yo Por diré ejemplo, que 7 menos 4 es lo mismo que 7 más menos 4. Es una suma. O sea, vos aplicás esta fórmula, ¿sí? Vos aplicás esta formulita. Siempre sumás los valores. 7 números, si, por ejemplo, si el f de x sub 1 fuera un número negativo, y bueno, más por menos es menos. Acá habrá una resta.
Si el f de x sub 2 fuera positivo, bueno, es positivo. Si f de x sub 3 vale 0, capaz que ese valor vale 0, esto es 0. O sea, no le tenga miedo. Uno calcula el valor de la función en cada uno de los valores de x. En a, en x1, en x2, en x3, dé lo que dé, aplica la fórmula y chao. Por supuesto que si la función fuese totalmente negativa, si la gráfica de la función estuviera siempre debajo del eje x, el resultado de la integral, incluso su valor aproximado, esto en realidad no es un área, te va a dar un número negativo. No se olviden que una integral definida es un número. ¿Sí? Puede dar 0, puede dar positivo, puede dar negativo, puede dar cualquier valor. Lo que sí, si fuera un área, tiene que dar obligadamente positivo. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí, profe, listo. Bien. Acá hay otro ejemplo que dice, en el diagrama siguiente se puede observar un derrame de petróleo crudo en el mar de acuerdo a una fotografía aérea del mismo. Suponiendo que el espesor de la mancha es uniforme y es de 0,01 metro, ¿cuántos metros cúbicos de petróleo aproximadamente se derramaron? Bueno, acá tienen otro ejemplo de que uno no tiene la expresión de la función. Uno no la tiene, la expresión. Pero uno puede hacer un cálculo aproximado del volumen de petróleo o la cantidad de petróleo que se ha derramado. A ver, voy a hacer una copia de esto. Bien, vamos para acá. Esto ya voy a necesitar borrar. Uno en la ingeniería se presentan muchas situaciones como esta, aunque no lo crea, que uno tiene que tomar mediciones y hacer cálculos así, de manera aproximada. Porque no se tienen la expresión real de la situación que uno tiene. No se olviden que uno ve muchas veces cosas que son ideales y en la realidad eso no ocurre. Entonces, casi todo en la ingeniería se calcula en forma aproximada y obviamente con un determinado error. Bien. A ver si puedo borrar este recuadro. Ahí está. Bueno. ¿Qué es lo que está pasando acá en este caso? Que yo no sé quién es f de x1, f de x2, ¿cómo será? ¿Cómo podemos organizarnos para hacer el cálculo de esto? Acá uno puede comenzar a pensar. Estas medidas han sido tomadas todas en forma regular, o sea que acá tengo desde aquí hasta los 80, hasta esta línea, 50 metros, 50 metros, 50 metros, 50 y así. Entonces podemos ir diciendo aquí que delta de x vale 50 metros. Esto está en metros. A ver, si la mancha de petróleo fuera esta, el espesor, que ahí me dan de datos, una cosa algo así, ¿sí? Lo estoy haciendo una especie de perspectiva para que lo entiendan. Ese espesor es lo que vale 0,01 metros. Es lo que dice el enunciado. No sé si me entienden. 0,01 metros el espesor de la mancha dice, supone que es uniforme. Obviamente está en el mar, en la realidad no es así, pero uno hace ciertas suposiciones para poder hacer los cálculos. ¿A qué va a ser igual el volumen derramado de petróleo? A la integral por 0,01 metro. ¿Por qué la integral? Porque esa va a ser la aproximación de la base.
Exacto, es decir, el volumen, le llamemos B corta, al volumen derramado de petróleo va a ser el área por el espesor. El área de la mancha. Esa área. ¿Sí? Entonces yo tengo que calcular el área de esta región pintada que está acá. Multiplicarla luego por 0,01 metro y esa va a ser la cantidad total de petróleo en metros cúbicos. Voy a obtener todo. Porque acá todas las medidas son metros. ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo puedo pensar en el área? Porque acá me dice la integral de f de x. Pero ¿y quién es f de x acá? Entonces, lo que uno hace es lo siguiente. Ubicamos eje, un sistema de eje. Supongamos que acá lo ubico al eje Y y al eje X lo puedo ubicar en cualquier lugar. A ver, supongamos aquí. Ahí está el eje X. ¿Cuál sería el intervalo? Ya estoy observando acá que el intervalo va a ser desde 0 ¿hasta dónde? 350. Hasta 350. Perfecto. Ahora, esto no es una función. Entonces uno puede pensar de la siguiente manera. Acá hay una curva por arriba y esta otra curva por abajo. Entonces, el área sería la integral desde 0 hasta 350 de la función de arriba, a ver, le llamemos f de x a la de arriba, menos la función de abajo, g de x. A ver, en lugar de f y g, tomemos p de x, la de arriba, menos q de x, la de abajo, por diferencial de x. Donde p sería la curva de arriba, esta, y q sería la curva de abajo. ¿Me siguen? Esa diferencia que está ahí es la que le vamos a llamar f de x, y sus valores son lo que aparecen acá en el dibujo. ¿Cuánto vale f de 0, por ejemplo? O sea, si yo hiciera una tabla, donde acá pongo x y acá pongo f de x. X, el primer valor va a ser 0 y luego va a ser 50, porque esto va de 50 en 50. Los valores de x serían primero 0, 50, 100, 150, 200, 250, 300 y 350. ¿Me siguen? ¿Cuáles serían los valores de f de x? O sea, la diferencia esta. Esta diferencia es directamente la longitud de estos segmentos. ¿Cuánto vale f de 0? Vean el dibujo. 0. 0. Sería el puntito este. En ese punto, tanto la función p como la función q son iguales. ¿Sí? P de 0 es lo mismo que q de 0. Es el punto donde corta el eje Y. Entonces, si p de 0 es igual a q de 0, esta diferencia vale 0. Entonces, f de 0 vale 0. Cuando x vale 50, ¿y 50 dónde está ubicado? Aquí. ¿Cuánto vale la diferencia entre p y q? 80. ¿Me siguen? 80. Cuando x vale 100, o sea, el 100 está acá, la diferencia vale 90. Esto es 90. Y luego voy a tener 103. Es cuando x vale 150. Luego tengo 203. Aquí tengo 203. Así son los ejercicios de parcial. Luego tengo 117. Acá, 117. Luego tengo el 83. El penúltimo valor es 83. Y cuando x vale 350, la diferencia entre los dos vuelve a valer 0. ¿Sí? Porque P y Q en 350 son iguales. Entonces acá vale 0. Esa sería nuestra tablita de valores.
Entonces, si yo a eso, lo que tengo acá en el eje X, yo tengo 0, 50, 100, 150, 200, 250, 300 y 350. Entonces yo a eso, este valor le llamo X sub 0, X1, X2, X3, etcétera. Bueno, le pongamos nombre a todo, X5, X6 y X sub 7. Delta de X, hemos dicho, vale 50. ¿Cuánto vale N? N es B menos A sobre delta de X. O sea, va a ser 350 menos 0 dividido en 50, y eso nos da 7. Son 7 intervalitos. Ve acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. N vale 7. Entonces, esa área va a ser aproximadamente igual. Recuerden, el área es la integral. Entonces, esa integral va a ser aproximadamente igual a ¿qué? La formulita era B menos A sería delta de X dividida en 2 por el F de X sub 0 más 2 veces F de X1 y así. Entonces acá, aplicando la fórmula, vamos a hacer así. Hagamos. Voy a tener el F de 0 más 2 veces F de 50 más 2 veces F de 100 más 2 veces F de 150 más 2 veces F de 200 más, sigo abajo, 2 veces F de 250 más 2 veces F de 300. Ese ya es el penúltimo. Entonces ahí se terminó eso y ahora viene el último, que es el F de 350. Todos esos valores son los valores que están acá en la tabla. F de 0, F de 50, bla, 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 reemplazan esos números. 0, 80, 90. O sea que acá este valor vale 0, este valor vale 80, este valor vale 90. ¿Me siguen? No es difícil, es cosa de estar concentrado y hacerlo. 103, 203, este número vale 103, este número vale 203, F de 250, este valor vale 117, el F de 300 vale 83, y el último valor vale 0. Bueno, reemplazan esos números. Delta de X era 50, esto es 50. Hagan todo el cálculo y van a llegar al valor que dice ahí. El área es aproximadamente igual a lo que está acá en el PDF. Eso está todo aquí. Queda 33.800. 33.800 que eran estos metros. Entonces el volumen va a ser aproximadamente igual a 33.800 metros por 0,01. Esto era, perdón, el área, esto es metros cuadrados, perdón. Y estos son 0,01 metros, que es el espesor. Y eso va a dar el volumen derramado de petróleo aproximadamente 33,8 metros cúbicos de petróleo. ¿O no? Perdón, 338, dice mal acá. 338 metros cúbicos, sí, hay que dividir en 100. Metros cúbicos. Y esa es la cantidad de petróleo derramado en forma aproximada. Bien. La regla de Simpson consiste en lo siguiente. Obviamente esto vamos a terminar el día jueves. Para la regla de Simpson hay un teorema en la geometría que ahí no está en el PDF. Yo les digo,
para que lo conozcan, que dice, por 3 puntos no colineales, quiere decir 3 puntos que no pertenecen a una recta, solo pasa una única parábola con eje vertical. ¿Qué me dice este teorema? Este teorema me dice, si yo tengo, ¿cierto? El eje X, este es el eje Y, yo tengo 3 puntos, bueno, este punto, ese punto y ese punto. Un punto A, un punto B, un punto C. Me dice, por esos 3 puntos que no pertenecen a una recta, a una misma recta, solo pasa una única parábola con eje vertical. Esta es una parábola. No pueden pasar 2 parábolas diferentes por esos 3 puntos. Pasa una sola. ¿Saben por qué? 7 puntos. Supongamos que el punto A tiene las coordenadas. Hola, ¿hay alguien ahí? Sí. Estamos. Bien. Supongamos que el punto A tiene las coordenadas A1, A2. El punto B tiene las coordenadas B1, B2. Y el punto C tiene las coordenadas C1, C2. La ecuación de una parábola con eje vertical es I igual a AX cuadrado más BX más C. ¿Sí o no? X más C. Sí. ¿Sí? Profesor, ¿qué quiere decir con eje vertical? Perdón, ¿no? Y las parábolas con eje vertical. Es una parábola que tiene el eje vertical. Es porque también tenés, Bien. también tenés parábolas que son así, que tienen Claro. eje horizontal, ¿de acuerdo? Sí, sí. ¿No? O sea, estamos hablando de función cuadrática. Podría decir, solo pasa una única parábola representación de una función cuadrática. Bueno, es lo mismo que decir una única parábola con eje vertical. O sea, tiene que ser función. Entonces, si estos 3 puntos pertenecen a la parábola, quiere decir que verifican la ecuación de la parábola. ¿Eso qué significaría? Significaría que A por A1 al cuadrado más B por A1 más C, eso es igual a sub 2. A por B1 al cuadrado más B por B1 más C, eso sería B sub 2, y A por C1 al cuadrado más B por C1 más C, eso sería C sub 2. ¿Sí o no? Es decir, si los 3 puntos pertenecen a la parábola, tienen que verificar esta ecuación. O sea, reemplazo cuando X sea igual a B sub 1, Y va a ser igual a B sub 2. Y así obtengo la ecuación 2. Cuando X vale C sub 1, Y va a ser igual a C sub 2. Es la ecuación 3. Y cuando X es igual a sub 1, Y es igual a sub 2. Y esa sería la ecuación 1. Y así se tiene un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas que son A, B y C. Bueno, este sistema tiene solución única. Es decir, hay una única solución. En este caso, la solución sería el conjunto formado por la terna ABC. ¿Me siguen? Sí. Entonces, quiere decir que hay una única parábola que pasa por el punto A, B y C. Bueno, en base a eso, lo que uno hace ahora, eso es lo que nos interesa tener en cuenta para la regla de Simpson. Vamos a ver lo siguiente. Supongamos que la función es positiva para poder interpretar como algo. Supongamos que la gráfica de la función es esta curva. Esta es la gráfica de f.
Uno lo que hace es divide al intervalo AB. Yo quiero calcular la integral entre A y B. Bueno, acá está abajo. Y lo divido al intervalo AB en n partes. 2, 3, 4 partes, 5 partes, 6, 7, 8, 9, 10. Supongamos 10 partes. La regla de Simpson me exige que n sea un número par. Cosa muy importante a tener en cuenta. Estoy hablando para la regla de Simpson. En la regla de los trapecios uno puede dividir en cualquier cantidad de partes. Pero para la regla de Simpson me va a exigir que la cantidad de partes en la que uno divida el intervalo AB tiene que ser un número par. En Eso este es caso, por la parábola, profesor. ¿Cómo, mijo? Eso es porque es cuadrática, por la función cuadrática, Ahora digamos. vas a ver el por qué. Ahora vas a ver. El por qué es el siguiente. Tomo este punto y este punto. Le llamemos P1, P2 y P3. Son 3 puntos P3. 3 puntos que no pertenecen a una misma recta. ¿Qué significa eso? Bueno, que por esos 3 puntos va a pasar una única parábola. Supongamos que esa parábola sea esta. Esa porción de parábola. Ahí tengo uno. Bien, ahora tomemos este punto, que ya está P3, pero ahora tengo este punto que es P4 y este punto que es P5. Y por ahí va a pasar una única parábola. A ver, lo hagamos con color verde. Entre P3, P4 y P5, ahí pasará una única parábola. Luego tengo P6, P7. Bien, entre con P5, P6, P7, ahí voy a tener una única parábola. Una porción. Siempre estaremos hablando de 3 puntos, ¿no, profe? Sí, señor. Cada 3 puntos yo tengo que ir pensando en la única parábola que pasa por esos 3 puntos. Sigo. Acá tendré P8, P9. Ahí. Entonces ahí yo tendré una única parábola. Lo hagamos con color verde. Ahí. Una única parábola. Y luego tendré, por último, este P10 y este P11. Y ahí, entonces entre P9, P10 y P11 tendré la única parábola que pasa por esos puntos. Bueno, hagan de cuenta que es una parábola. ¿Entienden por qué tiene que ser par? Porque si en lugar de haber dividido en 10 partes, hubiera dividido en 11 partes, me estaría sobrando un punto. O en 9 partes, me estaría faltando un punto. ¿Ve? Entonces, por eso me exige que tiene que ser una cantidad par. Entonces, ¿qué es lo que hace Simpson? Lo que hace es calcular el área. Fíjense lo siguiente. Yo acá tengo el X1, este va a ser X2. Entonces, y A coincide con X sub 0. La regla de Simpson lo que hace, trabaja desde X sub 0 hasta X sub 2, es decir, bajo la parábola esa. Entonces, Simpson lo que hace, dice, bueno, el área bajo la curva, que es el área que uno quiere calcular en forma aproximada, va a ser aproximadamente igual a lo siguiente. El área bajo esa parábola, luego tendré más el área bajo esta parábola, más el área bajo esta parábola, más el área bajo esta parábola. Hay que pintar esto también. Bueno, todo hay que pintar esos vacíos. Y más el área bajo esta otra parábola. Y así se obtiene el área en forma aproximada. ¿Me siguen? ¿Tienen, me están entendiendo cuál es la idea? Sí, profe, sí. Bueno. Con los límites de integración correspondientes, ¿verdad, profesor? Por supuesto, claro, claro. Va a ser desde A hasta X sub 2, luego va a ser desde X sub 2 hasta X sub 4, aquí hasta X sub 4, luego va a ser de X sub 4 a X sub 6, hasta X sub 8, y en este caso sería X sub 10, que coincide con B. Si hubiéramos dividido en 100 partes, bueno, este va a ser X sub 100. Entonces, acá no vamos a hacer la deducción de la fórmula porque es mucho trabajo algebraico. Vamos a aceptar directamente cómo queda la fórmula. Es decir, es cuestión de integrar una parábola
usando esta formulita, ax cuadrado más bx más c, la integran en, a ver si ustedes tienen, ¿cómo les puedo explicar acá? Si uno toma un intervalo, un número par, supongamos un x sub 2i, coma, a ver, lo hagamos de otra manera. Un x sub 2i menos 2, coma, x sub 2i. Ahí tengo un intervalito que me representa todos estos intervalos. Cada 2, ¿sí? ¿Por qué pongo 2i menos 2? Para asegurarme que el subíndice es un número par. Y acá el 2i es el siguiente número par. Por ejemplo, si i vale 1, acá tendría x sub 0 y acá tendría x sub 2. Estaría en el primer intervalo. Si x vale 2, acá tendría x sub 2 y acá tendría x sub 4, el segundo intervalo. ¿Me siguen? Bueno, si uno integra esto, ax cuadrado más bx más c, obviamente hay que también resolver el sistema. Por eso le digo que todo un proceso algebraico bastante complicadito, a la larga o a la corta, van a llegar a la siguiente forma. Ya les pongo la formulita. La integral entre a y b de f de x por dx, con esto terminamos ahora, va a ser aproximadamente a un número s. Le llamamos s porque esa letra s me habla de la regla de Simpson. Y ese valor s, el valor s, vale delta de x sobre 3 por, acá van a tener el f de a más, acá va a venir 4 veces f de x1 más 2 veces f de x2 más 4 veces f de x3 más 2 veces f de x4 más, sigo acá abajo, más. Así se sigue, así se va a seguir, y van a tener 2 veces f de x sub n menos 2 más 4 veces f de x sub n menos 1, que es el penúltimo, y al final se termina con una sola vez f de b, que sería el f de xn. Esa es la fórmula de Simpson, de la regla de Simpson. Acá está todo, bla, 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 todo está hablado de esto. Ahí está. Esta es la formulita. Y obviamente ya esto va a seguir siendo válido. Se lo hace con un teorema en el cual me exige solo que la función sea continua en el intervalo cerrado a b. O sea, va a seguir siendo válida para cualquier función continua. Y la fórmula aquí la tienen, ¿ven? Que es la que yo les acabo de escribir. Delta de x sobre 3 más todos estos valores. x0 sería a y x sub n sería b. Y así se tiene la fórmula de la regla de Simpson. Todo esto. No se olviden, obviamente, que delta de x siempre es b menos a sobre n, pero hay que tener en cuenta n, un número par. Muy importante acá. Si no es par, no se puede aplicar la regla de Simpson. Bien, acepten que es el resultado que se obtiene si uno aplica toda la fórmula y empieza a resolver, etcétera, etcétera. Es bastante complicadita la deducción. Mucho trabajo algebraico, ya que alguien lo ha resuelto, listo, ya está. Nos quedamos con ese resultado. Por hoy terminamos. Acá hay un ejemplo, es simplemente aplicar la fórmula muy parecido a lo que ya hemos hecho, solo que ahora en lugar de aplicar la regla de los trapecios, se utiliza la regla de Simpson. Acá tienen 1, 2, 3, 4 intervalos. O sea, cortito, porque si no se hace muy complicado todo. Pero es así, este es un derrame de agua, a ver cómo dice el problemita, ya vamos a terminar. Se filtra o gotea agua de un tanque a razón con esta determinada velocidad, R litros por hora. La gráfica se la muestra acá. No se tiene la expresión de esta función,
pero de la gráfica se puede obtener determinados valores para 0, 1, 2, 3 y 4. Y así se arma una tablita de valores. Vean que estoy en el intervalo 0, 4. De la velocidad me va a dar el volumen. La velocidad con la que sale, con la que se filtra el agua. Esa integral es la que uno aproxima. Toma los valores estos del dibujo, de acá de la gráfica, para 0 da 6, para el 1, uno supone que es 5,5, para el 2 es 5, para el 3 es 4 y para el 4 es 3. Así se tienen esos valores. Y ahí se calcula el delta de t o delta de x si quieren. Se aplica la fórmula, se reemplaza y listo, y da 19. Y ya está. Y esa es la cantidad aproximada de agua que se ha perdido durante las 4 primeras horas. 19 litros. O sea, es simplemente una aplicación más de la fórmula, de esta nueva fórmula. Y acá hay otro ejercicio. O bien otro ejemplo que ya está todo resuelto. Les dejo para que ustedes lo vean solitos. Eso es todo. Mucho ruido y pocas nueces. Son muchos valores. Lo importante es que la fórmula tengan en cuenta los coeficientes. A ver. ¿Dónde está? ¿Ven? Primero tienen el f de a. A ver, les voy a mostrar acá. El f de a. Y luego viene 4 veces el f de x1, 2 veces el f de x2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, y así sigue. El penúltimo es 4 veces y al final viene el f de b. ¿Me siguen? ¿Han entendido? Sí. Bueno, Sí. el jueves vamos a completar este tema hablando sobre el estudio de los errores que se cometen, los errores cometidos. ¿Cómo se calcula el error cuando uno aplica la regla de Simpson? Y cómo se calcula, se estima el error cometido en el cálculo aproximado con la regla de los trapecios. Eso ya lo vemos el jueves y con eso vamos a dar por terminada la clase de este tema. La práctica la van a tener la semana que viene, obviamente. Bueno, con esto terminamos la clase. Sí. Profesor, ¿puede volver al Paint para sacar una captura? Sí. Por favor. ¿Ahí? Profesor, ¿dónde sale el delta de x? Ahí. O sea, el sobre 3, el delta de x, digamos. Es que sale así al hacer todo el cálculo. Mira, ¿ya has capturado ahí? Sí, profe. Ya. Gracias. A ver, te doy una pequeña idea de por qué sale ese 3. No te olvides que uno está integrando parábolas, ¿sí? Estas parabolitas. Esta, uno las integra a las parábolas. Y vos fíjate que hay una parte acá, y acá tenés este término, ax cuadrado. Si voy a integrar ax cuadrado por dx, te queda el x. Bien, te queda sobre 3. Ax cubo sobre 3. O sea, a la larga o a la corta, ese 3 va a salir de factor común, un tercio va a salir de factor común, y va a aparecer adelante de todo, y por eso aparece ese 3. De alguna manera, más o menos, te muestro que sale ese 3. Claro. Gracias. ¿Profe? Sí. ¿Cuándo van a estar las notas de los parciales? Vamos a tratar de, según me han dicho, van a tratar de publicar mañana. No sé a qué hora, pero calcula que a lo mejor al mediodía, si hay algún retraso, capaz que a la tarde, no sé, pero de mañana no pasa. O sea, mañana, en algún momento del día de mañana, se lo va a publicar. O sea, estate seguro que el jueves ya vas a saber tu nota. Gracias, profe. De nada. Bueno, damos por terminada la clase, chicos. Ustedes tienen clase.